Vamos a cambiar de asunto. Ya lo decíamos en el informativo, estamos muy pendientes de la búsqueda del pequeño Julen en Málaga. Es que se caía en ese pozo, lo están buscando, se lo contábamos antes. Después de este caso, que está copando tantos titulares, surgen muchas dudas sobre esos pozos que no terminan de cerrarse y que pueden provocar esas caídas. Isabel María Martín, delegada del Colegio Oficial de Geólogos en Extremadura, buenas noches, gracias por estar con nosotros en directo. Hola, buenas noches. Un pozo, o ese sondeo de agua, para que nos situemos, normalmente está señalizado, ¿están obligados a estarlo? No, no existe una señalización específica. Desde la Junta de Andalucía señalan precisamente que el pozo desde que se caía Julen era un pozo ilegal. También estamos escuchando muchos expertos que hablan que esto es una realidad común en nuestro país. Sí, lamentablemente existen muchos pozos que no se legalizan, o bien porque no han dado un recurso positivo en agua, o bien porque el propietario de la parcela no realiza todos los trámites ante las diferentes administraciones públicas y el pozo, pues se desconoce su existencia. Apuntamos que no hay obligación para estar señalizados. Durante el informativo escuchábamos al gerente de una empresa de perforaciones que decía que existe también un vacío legal sobre el asunto, ya no de la señalización, sino de los cierres, de esos sondeos, y de los que finalmente resultan nulos. ¿Usted cree que existe ese vacío legal y se debería cambiar esta situación? Hombre, la legalidad actual marca que el cierre deben llevarlo a cabo los propietarios de las parcelas o el que tiene el uso privativo del recurso, y en cualquier caso los pozos abandonados tienen que estar cerrados para impedir que se produzca contaminación de la masa acuosa y del dominio público hidráulico. Eso queda meridianamente claro en la ley, por tanto yo creo que no existe discusión ante eso. Pero claro, si estábamos hablando que la señalización no se cumple, y estamos hablando también que estamos en un país donde existen muchos pozos o sondeos de agua ilegales, ¿cómo hemos llegado a esta situación? O sea, nos estamos haciendo muchas preguntas, es cierto, los medios, a raíz del caso de Julen, que está copando muchos minutos de televisión, pero entendemos que esto no es un problema de ayer. No, esto es un problema que arrastramos de años atrás. Realmente los pozos que salen negativos, que no dan agua, inicialmente tanto los propietarios como los técnicos que lo realizan proceden a su cierre rápidamente, porque no es una cosa que sea necesario mantener abierta, y además, como he dicho anteriormente, la ley dice que tienen que estar clausurados. Por tanto, se procede a su clausura bien con los depósitos que se han obtenido en la perforación, con el detritus obtenido, o bien con una chapa metálica, una arqueta, etcétera. Normalmente en este tipo de pozos que no dan recurso positivo se suele utilizar el mismo material que se ha obtenido en la perforación para proceder a clausurarlo. Vamos, que no son cierres seguros, entiendo. Inicialmente, si se procede a clausurarlo con el detritus obtenido, lo único que ocurriría es que la compactación que tiene ese punto concreto del terreno es inferior a la que tienen las zonas de alrededor, pero en principio no debería haber ningún tipo de problema. Bueno, vamos, ¿cuál sería? Es que me están surgiendo muchas dudas sobre este tema, porque claro, los que no estamos habituados a hablar de este tema, nos resulta llamativo que un niño de 2 años esté pasando el día con sus padres y de repente se caiga en un pozo de más de 100 metros. Yo no sé, cuando hablamos de pozos de cierre, seguros y no seguros, ¿cuál sería el estándar o lo ideal cuando se proceden a cerrar estos pozos? Claro, entiendo que los ilegales no lo van a hacer, pero bueno, en general, ¿cuál sería un cierre seguro? Lo ideal sería realizar una arqueta con una tapa metálica, y en el caso de pozos que no han dado recurso positivo, pues esa arqueta metálica debería estar fija, sin posibilidad de que se acceda a ese pozo. En el caso de pozos que sí han dado un recurso positivo, que se ha obtenido agua, bueno, pues la arqueta debe permitir tanto el cambio de la bomba que está en el interior del sondeo y que posibilita la extracción de agua, como la toma de muestras de ese sondeo para verificar que el agua está en perfectas condiciones para su uso, y también para verificar que la masa acuosa de la que se está extrayendo ese material pues no está contaminada ni tiene ningún tipo de problema. Isabel, mis compañeros también le quieren hacer una pregunta. Empiezo por ti, Antonio. Vale, buenas noches, Isabel. Yo buenas noches. Quisiera preguntarle, porque nos sorprende que existan este tipo de pozos, como apuntaba Noelia, y muchas veces sin identificar. Yo siempre apelo a la responsabilidad de los profesionales, es decir, las empresas de sondeo entiendo que son empresas legalmente establecidas y responsables cuando realizan un sondeo,
y se supone que tiene que haber una policía rural que vele de alguna manera también porque eso lleve una reglamentación y una actuación adecuada. ¿Esto en Extremadura o a nivel general en España ocurre así? ¿Existe esa responsabilidad por parte de las empresas que actúan y de sondeo? Y luego también existe una vigilancia desde el punto de vista de la Guardia Rural para que esos trabajos se lleven a cabo de forma adecuada. Tenemos que partir de la base de que hay varias situaciones, ¿no? Si el propietario de la parcela ha realizado todos los trámites pertinentes, es decir, ha solicitado una licencia de obra en el municipio en caso de que ese municipio la requiera, y se ha presentado el proyecto de ejecución de ese sondeo en la Consejería de Minas, tenemos un conocimiento de la ejecución de ese sondeo. Por tanto, podemos hacer una vigilancia de si se está realizando las condiciones necesarias y el cierre es el pertinente y de acuerdo con la legalidad. En ese caso sí podría realizarse, como digo, una segunda visita, una tercera, las necesarias para corroborar que eso está en perfecto estado. Ahora bien, si el propietario no ha solicitado los permisos oportunos y las administraciones desconocen que se ha realizado un sondeo, sea positivo o negativo, es muy complicado entrar en una propiedad privada para ver si una persona tiene hecho un sondeo o no. Creo que todo el mundo entiende que la responsabilidad no es de la empresa que realiza el sondeo, sino del propietario, como marca la ley. Alberto. Hola, buenas noches. Yo tenía dos cuestiones muy rápidas. Primero, según Greenpeace, hay en España más de 1 millón de pozos ilegales. Yo no sé si existe algún dato relacionado con Extremadura. Ese sería por un lado. Y lo segundo, lo que no me ha quedado claro es si hay ocasiones en que los pozos no se sellan ante la posibilidad de hacer nuevas prospecciones y así evitar el tener que solicitar un nuevo permiso. Con lo cual, esto no es legal ni es que esto es alegal. Bueno, es que mire, yo lo dejo abierto por si acaso el día de mañana vuelvo a hacer una prospección. Bueno, vamos a ver, en lo que me pregunta en relación a un listado, un número de pozos fijos, de pozos ilegales en Extremadura, es aventurarse mucho. Yo realmente no sé de dónde saca Greenpeace ese dato. Y a mí no me consta un número en Extremadura, ni creo que ninguna administración pueda dar ese dato. Es una cosa que ahora mismo habría que hacer finca por finca una inspección y ver cuántos hay, porque ahora mismo no hay un listado. En relación a la segunda pregunta, realmente si el pozo es negativo, hacer una segunda prospección no tiene mucho sentido. Primero, porque si el pozo no está encamisado, se pueden producir derrumbes de las paredes de sondeo, tal como se ha producido en este caso, desgraciadamente, y en caso de que sea positivo, pues el pozo se encamisa y se utiliza ya para la obtención de agua. Entonces no tiene mucho sentido dejar un pozo para una segunda prospección, realmente no se hace. Apuntábamos, y como digo, nos surgen muchas dudas sobre esto, Isabel. Hablábamos antes de que no hay obligación para señalizar, pero claro, cualquiera que nos esté viendo y que no tenga un pozo ilegal dirá, pero si es que el sentido común nos diría que lo lógico es señalizar ese pozo, sea legal o ilegal. ¿Cómo es que la ley no se ha metido en este asunto? Bueno, porque realmente los pozos generalmente están hechos en parcelas privadas, con lo cual el dueño de la parcela sabe dónde está el pozo. No tiene que ir nadie a su parcela a ver si tiene un pozo legal o ilegal o a pasear por encima del pozo. Entiendo que también es de sentido común que, bueno, que si hay un pozo, efectivamente el dueño de la parcela tendrá, vuelvo a repetir, el sentido común de tenerlo cerrado y en condiciones para que no se produzca ningún tipo de accidente, bien sea, pues como desgraciadamente en este caso, que ha caído un niño, o puede ser un animal, herramientas que esté utilizando en las labores del campo, etcétera. Entiendo que eso normalmente está cerrado. Desgraciadamente, en este caso, bueno, pues hemos visto que es un pozo que ha quedado abandonado, que realmente se ha hecho hace un mes y no sabemos si el propietario de la parcela tenía intención o no de cerrarlo, de clausurarlo, etcétera. Creo que es un desgraciado accidente, pero no creo que sea una situación habitual y, hombre, nadie en su parcela tiene un cartel que ponga pozo. Creo que eso no lo he visto nunca. Bueno, pues que ojalá no se produzca, aunque no tenga ese cartel, o no se produzca un incidente como el que ha ocurrido en Málaga. Es cierto que quien tenga un pozo sabe dónde está, pero como vaya alguien, como en este caso, este niño que se puso a jugar, la mala suerte es que tuvo que ponerse a jugar justo sobre ese pozo que, como dice la Junta, dice que no tiene permiso, y la persona que lo hizo sí que dice que tenía todos los permisos. Pero bueno, lo más importante es que Julen lo encuentre en cuanto antes y que esté vivo. Muchísimas gracias, Isabel. María Martín, delegada del Colegio Oficial de Geólogos de Extremadura. Buenas noches. Buenas noches.